probablemente los mayores asesinos en la historia de la humanidad, han sido los mismos que han liderado a las diferentes sociedades, gobiernos e imperios a través de los años. El ejemplo más rápido que se me viene a la mente es este señor con bigote. No hay cifras exactas de las personas que murieron debido a las órdenes de este señor. Simplemente si hablamos del Holocausto, hablamos de aproximadamente unas 18 millones de personas que perecieron, entre judíos, soviéticos y polacos principalmente. Además de que si contamos el número de víctimas totales en la Segunda Guerra Mundial, se estiman unas 70 millones de pérdidas. Como tal, él no fue quien jaló el gatillo para asesinar a todas estas personas, pero indirectamente fue quien provocó todo esto. Si hablamos ahora de personas que directamente hay registro de que han quitado la vida a un número grande de personas, aquí tendríamos que hablar de los soldados. En una guerra no hay un sentido de moralidad, en ellas debes de sobrevivir, dando de baja a tus enemigos en el campo de batalla. De nueva cuenta, en la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos con el general Paul Tibbets Jr., el cual era el piloto que detonó la primera bomba nuclear en Hiroshima, Japón, acabando con la vida de al menos 100,000 personas. En entrevistas posteriores a Tibbets, él declaró que nunca sintió remordimiento por lo que hizo, y siempre dejó en claro que bajo las mismas circunstancias, él siempre habría hecho lo mismo. En cuanto al número de bajas dadas por algún soldado por medio de armas de fuego, el cual sustenta el récord en Estados Unidos, es el sargento Dillard Johnson, el cual cuenta con la cifra de bajas oficiales totales de 2,746 personas. Esto ocurriendo en la invasión de Estados Unidos a Irak. Durante 2005 dio de baja a 121 personas, por medio del sniper, pero donde la mayor cifra de bajas le son reconocidas es cuando fue el comandante del Carnívoro, un vehículo de guerra que fue el terror iraquí, durante la operación de liberación iraquí, liberación entre comillas, claro está. A Johnson se le fue ordenado que llevara una bitácora de todas las bajas. Así, cuando sus superiores vieron su cifra final, quedaron en shock. Como hemos visto, en los tiempos de guerra siempre hay una matanza indiscriminada, pero podríamos decir que existe una razón para todo esto. Esto nuestros líderes lo hacen con el fin de tener más poder, sin importarles la gente que perece en estos conflictos. Las guerras han sido y tristemente serán siempre algo intrínseco en la humanidad. Pero ¿qué pasa con esas personas que matan por el gusto de hacerlo? Y no tan solo eso, sino que les gusta ver cómo una persona deja este mundo, torturarlas y muchas otras cosas que no se pueden decir explícitamente en este video, como por ejemplo meterse con los más vulnerables dentro de la sociedad. A esas personas son a las que llamamos asesinos seriales. Este tipo de perfiles son muy populares dentro de la sociedad moderna. Incluso existe una especie de idolatración por muchas personas, y en general se crea un morbo hacia su figura. Los más famosos son los que provienen de los Estados Unidos, principalmente porque existe mucho contenido multimedia de ellos, como los documentales, películas y series de TV. Por ejemplo, en el año 2022 se estrenó la serie Dahmer, la cual nos cuenta la historia de uno de los asesinos seriales más mediáticos de todos, Jeffrey Dahmer. Esta fue una serie súper galardonada y una de las más vistas ese año. Aunque estadísticamente el mayor número de asesinos seriales se encuentra en Estados Unidos, tema que daría de largo para hacer otro video para intentar descifrar por qué por mucho Estados Unidos es el país con mayor cantidad de asesinos seriales. Pero aún así, los asesinos seriales los podemos encontrar en todas partes del mundo. Pero ¿cuál de todos estos podría considerarse el peor de todos? El que más vidas ha arrebatado. Si hablamos del peor asesino serial de la historia de los Estados Unidos, tendríamos que nombrar a Samuel Little, que falleció hace no mucho en 2020. Él mismo ha confesado haber llevado al otro mundo a 93 mujeres, entre los años de 1970 y 2005, pero el FBI solamente ha podido confirmar 60 de estos decesos. Samuel nació en 1940, en Reynolds, Georgia, Estados Unidos. Samuel fue hijo de una trabajadora de la noche y tuvo muchos problemas conforme a su crecimiento, teniendo varias veces problemas con la ley y moviéndose a diferentes partes de los Estados Unidos. En 2014 finalmente fue capturado y se supo todo lo que le hizo a sus víctimas, la mayoría de estas, mujeres jóvenes adictas y trabajadoras de la noche. Bien, podría hacer un video exclusivamente de este personaje, así que si les gustaría, déjenmelo saber en los comentarios. Tristemente, en el top 10 de los asesinos seriales con más víctimas, 4 de ellos se encuentran en Latinoamérica, y los 2 peores monstruos de los que se tiene registro
son de origen colombiano. Luis Alberto Garavito Castillos nació el 25 de enero de 1957 en Génova, Quindío, Colombia. Fue el hijo mayor de 7 hermanos, 3 mujeres y 3 hombres, creciendo en una familia donde su padre era un alcohólico y maltratador, tanto verbal como físicamente. También su madre, en propias palabras de Garavito, era una mujer violenta. Debido a la guerrilla, antes de que Garavito entrara a la primaria, se mudó junto a toda su familia en Ceilán, Valle del Cauca. Ahí los maltratos no cesaron, principalmente por parte de su padre, golpeándolo y agrediéndolo verbalmente. En las mismas palabras de Garavito, él no recuerda alguna vez haber recibido afecto de parte de su padre. Al entrar a la primaria, fue afectado por el bullying de sus compañeros, ocasionando que fuera un niño muy tímido, aparte de tener el apodo de Garabato, debido a sus lentes, por lo cual también era muy inseguro. Además de esto, le costaba mucho trabajo el poder aprender, incluso cuando él se esforzaba por hacerlo. Debido a la pobreza en la que se encontraba, Garavito tuvo que abandonar la escuela en 5º grado. Cuando tenía 12 años, sufrió el abuso de uno de los mejores amigos de su padre. Este era dueño de una farmacia y extremadamente devoto a la religión. En una de las idas de Garavito para ser vacunado por él, este lo ató a una cama y abusó de él, además de provocarle diferentes quemaduras y rasguños. Según Garavito, después de esto, fue a matar 2 pajaritos para poder sacar la frustración de lo que había sucedido. Ya para este entonces, Garavito tenía un inmenso odio hacia sus padres y hacia los niños que sí tenían una familia que los quería. El monstruo había sido creado. Durante su adolescencia forzó a sus hermanos menores a dormir con él completamente desnudos. Abusó de ellos. Cada vez su comportamiento era más agresivo. Posteriormente, después de años de abusos por parte de su vecino, estos por fin cesaron cuando su familia se mudó a Trujillo. Aquí Garavito comenzó su adicción hacia el alcohol y en repetidas ocasiones intentó estar con mujeres, pero siempre fue rechazado. En el año 1972, cuando tan solo tenía 15 años, Garavito intentó raptar a un niño de 5 años, aunque su intento fue frustrado por su madre, y tan solo un año después intentó raptar a un niño de 6 años, en una estación de tren en Bogotá. El niño gritó, cosa que alertó a los policías de ahí, pero no fue inculpado de intento de rapto. Según los policías, tan solo lo molestó un poco. Garavito fue regañado por su padre debido a esto, pero no por intentar haber raptado a un niño, sino porque quien quiso raptar era un niño y no una niña. Constantemente Garavito era reprendido por su padre debido a su comportamiento homosexual. Ingresó a trabajar en una cadena de tiendas, pero fue despedido debido a su volátil comportamiento con sus compañeros. Tiempo después, en 1973, trabajó en una plantación de café. Era muy conocido por la gente como una persona amable cuando estaba sobrio, porque cuando se alcoholizaba su comportamiento violento aparecía. Garavito sufría de psicosis y depresión, y ya durante su adultez se apartó de su familia, tan solo teniendo contacto con una hermana. Tuvo varias novias a quienes, cuando estaba en estado alcohólico, abusaba físicamente de ellas. Aquí en su etapa adulta fue cuando la bestia, como también se le llega a nombrar, comenzó con sus actos atroces. Inició abusando de diferentes infantes, aunque tenía más fascinación por niños que de niñas, y en repetidas ocasiones intentó autodesfallecerse debido a que no era mentalmente estable. Fue a Alcohólicos Anónimos para terminar con su adicción, y también comenzó a ir al psiquiatra, donde fue diagnosticado con depresión, psicosis y bulimia. Durante varias ocasiones fue internado en el Hospital San Juan de Dios, y tuvo diferentes tratamientos para la depresión y psicosis, aunque en este tiempo nunca mencionó su verdadero ser y sentir con los psiquiatras, su atracción hacia los menores de edad y que además tenía impotencia sexual para estar con las mujeres. Se mudó al municipio de Armenia y comenzó a trabajar en un supermercado. Durante sus horas de comida, Garavito comenzó a raptar niños y a hacerles cosas inimaginables que no les puedo describir con lujo de detalles. Los torturaba de distintas maneras para después quitarles la vida. Incluso se quitó un diente para poder morder mejor a sus víctimas. Curiosamente, también comenzó a leer mucho la Biblia. Lo hacía todas las noches intentando encontrar una explicación de por qué él estaba aquí, aunque también su curiosidad apuntaba a temas como el tarot, estudios esotéricos y el satanismo. También por esas fechas Garavito descubrió el libro de Mi lucha, del alemán con bigote, y se sintió muy identificado en muchas cosas con este personaje. Incluso llegó a decir que le gustaban los campos de concentración. Durante 1980 y 1992
Se tiene calculado que Garavito secuestró, torturó y abusó de más de 200 niños. Aunque es difícil predecir si en este tiempo pudo haber asesinado a alguien, hasta ahora no hay un dato certero de que esto haya pasado. Como sea, el 4 de octubre de 1992 se conoce a su primer víctima, un niño llamado Juan Carlos, un niño de tan solo 13 años. Según Garavito, la luna aquella noche le había invocado una fuerza extraña en su interior, que le recordó su infancia, ocasionándole un estado de ira tal que lo obligó a asesinar. Comenzó a seguir al niño aquella noche en el bazar donde se encontraba bebiendo alcohol. Compró una cuerda y un cuchillo de carnicero antes de ofrecerle trabajo al niño por 500 pesos. Abandonaron el bazar para ir a una zona más remota, cerca de un ferrocarril. Ahí más tarde encontraron a Juan Carlos, con los dientes frontales arrancados, grandes cortes en todas las partes de su cuerpo, en sus zonas íntimas y con la garganta cortada. Supuestamente al amanecer del otro día, Garavito lloró al ver la sangre de Juan Carlos en su ropa. De ahí en adelante Garavito no pudo parar, hasta su arresto el 22 de abril de 1999. En tan solo 7 años Garavito sembró el terror no solo en Colombia, sino también en países vecinos los cuales visitó por un tiempo, como por ejemplo Ecuador, donde se le conocen al menos 3 víctimas. Y también Garavito afirma que presuntamente cometió sus crímenes en Venezuela. Como sea, en su arresto se le imputaron 172 casos de asesinato, los cuales exclusivamente eran niños, aunque algunos medios también han señalado que Garavito también cuenta con víctimas femeninas. 4 años más tarde, en el 2003, Garavito confesó 28 asesinatos más, de los cuales 5 eran adultos. Se cree que sus víctimas adultas fueron asesinadas porque estos eran posibles testigos, y los eliminó para que no pudieran contar la verdad. El principal objetivo de Garavito eran los niños pobres y de clase trabajadora, que no tuvieran hogar o huérfanos. Según él, sería una fuerza interna que lo obligaba a matar. Atraía a los niños con obsequios tales como dinero o dulces, o la posibilidad de ofrecerles un trabajo. En general sus víctimas eran delgadas, con rasgos suaves, con rasgos que para él parecían inocentes. Cuando se ganaba su confianza, los llevaba a un lugar apartado donde el horror comenzaba. Incluso hacía rituales satánicos, porque según él, tenía una especie de pacto con el diablo. A menudo los niños eran abusados y torturados por periodos de tiempo muy prolongados. Realmente todo lo peor que a ustedes se les pueda ocurrir que una persona le pueda hacer a otra persona, Garavito lo hizo, y lo que es peor, lo hizo a decenas de niños. En su arresto en 1999, Garavito se encontraba en la ciudad de Villavicencio, bebiendo alcohol por las calles, cuando se encontró a un niño vendiendo boletos de lotería, llamado Sabogal, de tan solo 12 años, al que procedió a agarrar por la fuerza y amenazar con un cuchillo para que guardara silencio. Procedió a llevarlo a un taxi, y de ahí a una zona apartada donde se iba a sumar a un número más a la estadística de Garavito. Lo que él no contaba es que un niño de 16 años estaba presenciando el rapto silencioso de Garavito. Este empezó a maldecir y lanzar piedras a Garavito. Ambos niños pudieron escapar en ese momento, mientras ambos eran perseguidos por él con una daga. Los niños llegaron a la hacienda Rosa Blanca, donde fueron recibidos. Garavito llegó ahí para preguntar por ellos, pero la niña que los recibió le dio otra dirección a donde Garavito fue, pero se perdió en la inmensidad del bosque. La policía encontró a Garavito a las 7 p.m. saliendo del bosque. Fue detenido y emparejaron su ADN con el que había sido encontrado en otras escenas de crimen, ya que habían investigaciones abiertas de varias desapariciones de niños, pero nunca se había podido encontrar a un culpable, y así poco a poco todos sus crímenes comenzaron a darse a la luz. Garavito confesó haberle quitado la vida a 140 niños, pero en el juicio fue acusado de haberle quitado la vida a 172 menores en toda Colombia. Fue declarado culpable de 138 de estos y fue sentenciado a 1853 años de prisión, la sentencia más larga nunca antes imputada en la historia de Colombia. A pesar de esto, en Colombia tan solo se puede tener una pena de prisión de un máximo de 40 años, y debido a que Garavito ayudó a la policía a encontrar los cuerpos de las víctimas, la sentencia de este despreciable ser se redujo a tan solo 22 años. Durante este tiempo Garavito se mantuvo a salvo en la prisión, ya que estaba separado de los demás internos, quienes lo asesinarían en la primera oportunidad que tuvieran. Justamente este año, en 2023, tenía la posibilidad de salir por libertad condicional, aunque un juez bloqueó esta solicitud. Pero seamos sinceros,
Garavito no hubiera durado ni un día en las calles de Colombia. Con el paso del tiempo, Garavito comenzó a padecer cáncer de ojo y leucemia, el cual lo había dejado ciego y le generaba un dolor intenso que esperemos esta haya sido una agonía eterna para él. Durante sus últimos días la pasó en la unidad médica de la prisión de Valledupar, requiriendo transfusiones de sangre diariamente. Garavito falleció el 12 de octubre de 2023, a la edad de 66 años. En este mundo nadie está a salvo de la maldad humana. Conocemos la historia de Garavito, pero estoy seguro que por ahí hubieron y seguirán habiendo seres tan despreciables e incluso peores que el mismo Garavito. Solo que varios de estos nunca fueron atrapados, así que nunca conoceremos su historia. Y que realmente si existe un Dios, este tipo de seres no se merecen el perdón del Creador. Y bueno, amiguirris, espero que les haya gustado el video. Si ha sido así, no olviden suscribirse, darle like y compartir el video. Ya estaré subiendo más videos por aquí, así que estén atentos. Nos vemos en el próximo video.